Y voy a pasar la primera lista. El, el inspector no está hoy, no iba a estar, entonces me pidió que yo pudiera ayudarle con esto, ¿ya? Vamos a hacer, y después al final vamos a hacer lo mismo. Pero lo voy a hacer ahora porque si no después me puedo olvidar y ya que quede al menos un registro de los que están presentes. Bien, chiquillos, voy a entrar con la pizarra para que podamos ir viendo varios ejercicios. Bien, vamos primero a ver unos gráficos. Recuerden que cuando estamos hablando de una función inversa, a lo que nos referimos es a aquellas funciones que yo puedo despejar, ¿no es cierto? Es decir, cambio la variable de x por y, y al cambiarla, ¿no es cierto?, puedo determinar varias condiciones. Recuerden que la característica más esencial o el requisito más esencial para que una función pueda tener función inversa es que sea biyectiva. Es decir, que tenga todos los elementos del recorrido utilizados, que se puedan utilizar todos los elementos del recorrido, y que cada elemento del recorrido tenga solamente una preimagen del dominio. Esas dos características que acabo de nombrar, una es que sea sobreyectiva la primera, y la segunda característica que nombré es que sea inyectiva. Y si tiene las dos características, por lo tanto es biyectiva. Cuando una función es biyectiva, entonces puede tener función inversa. Entonces vamos a ver primero un gráfico. Entonces, me van a decir si esta función es o no tiene función inversa y por qué. Bien, esta es la función f de x. Esa función f de x ¿tiene o no tiene función inversa? ¿O tendría o no tendría función inversa? Ya. A mí no me dice que sí. Ya. Y Diego me dice que sí porque todas las preimágenes tienen una imagen. Perfecto. Ya, otros me dicen que sí porque es biyectiva. Muy bien. Todos están en lo correcto. Es una función biyectiva y por lo tanto es una función que por lo tanto tiene función inversa. Pero les voy a dar un dato más. No sé si se los dije en la clase pasada y si no se los dije, se los digo ahora y si no se los recuerdo, que toda función afín es una función biyectiva y por lo tanto es una función que tiene función inversa. Recuerden que las funciones afines son las funciones que ese término afín tiene que ver con
la relación que tiene esa función con una función lineal. Supongamos yo tengo la función f de x igual a 2x. Esa es una función lineal, ¿no es cierto? Y una función afín de esa función es la función f de x igual a 2x más 1. Y recuerden que este término, ese término que está ahí, es el número que me, o es el término que me indica por dónde corta la función al eje y. Es decir, que esa función 2x más 1 es igual que la función 2x, que cruza por el origen. Recuerda que toda función lineal, que solamente tiene el 2x, 3x o x, etcétera, cruza por el origen, cruza por el 0,0. Pero toda función, ¿no es cierto?, que es afín, es una función que se le va a sumar o se le va a restar un número a esa x. Y ese número que se le suma o se le resta es el número por el cual cruza la función al eje y. Entonces, si yo tuviera la función 2x, la función 2x va a cruzar justo por el origen. Tiene 2x positivo, así que es muy parecida a esta que nosotros dibujamos ahí. La 2x cruza, es igual que esa, pero cruza el, por el origen. No es exactamente igual, pero muy parecida. Y la función 2x más 1 es igual que esa función 2x, pero en vez de cruzar por el 0, cruza por el más 1. Si fuera 2x menos 1, en vez de cruzar por el 0, cruza por el menos 1. Ese es el concepto de una función afín, ¿ya? Que de paso también es una función que va a entrar en la prueba de selección universitaria. Que solamente la definición es esa, es afín con una función lineal. Y ese afín es el numerito que está al ladito y que le dice a usted por dónde esa función cruza el eje y. Toda función afín, es decir, toda función que tenga esa forma general que usted ve ahí como 2x más 1, o también podría usted escribir la función g de x 2 tercios x menos 3, eso también es una función afín. Solamente que el valor de x, la pendiente es una fracción, ¿ya? Positiva también, 2 tercios. Pero es una función afín porque al lado del x hay un número que me indica por dónde está cruzando la función. Y está cruzando por el menos 3. Es decir, es una función que pasa muy abajo. Yo diría que, a ver si aquí está el menos 1, el menos 2 y el menos 3, ¿no es cierto? Vamos a borrar esta para que no moleste. Y como tiene una función 2 tercios, o sea, una pendiente 2 tercios, una pendiente bastante baja, así que yo diría que es una función más o menos así, ¿ya? Esa sería la función 2 tercios x menos 3, porque está cruzando por el menos 3 y tiene una pendiente positiva, es decir, va aumentando de izquierda a derecha, pero de manera gradual porque es 2 tercios nomás la pendiente, ¿ya? Entonces, todas las funciones afines, como estas dos que está ahí, como la f de x y como la g de x, todas son biyectivas. Y por lo tanto, todas las funciones afines, todas las rectas que usted pueda dibujar en el plano cartesiano, siempre tienen función inversa. Entonces usted ve una recta, esa es una función afín, a menos que cruce por el origen, porque si cruza por el origen es una función lineal. Pero si es una función lineal, también tiene función inversa, ¿ya? Y automáticamente usted ve una recta y dice, esa es una función biyectiva y por lo tanto tiene función inversa. ¿Alguna pregunta con respecto a todos los datos que di anexos a este ejercicio, a este ejemplo? No. Perfecto. Seguimos entonces. Vamos a ver otro ejemplo más. Función g de x. No está tan perfecta porque esto debería estar
Por ahí sí. Ahí me quedó mejor. ¿Y a qué función es esa? La imagen. Ya, es una función exponencial, ¿no es cierto? Perfecto. Es decir, si nosotros quisiéramos poner, podríamos decir que esta es así, para darles otro dato más. Ya, Camilo me dice que es inyectiva. Es decir, ¿qué significa que sea inyectiva? Que los elementos, las imágenes de la función, es decir, todos los números de i, tienen solamente un elemento en A, o sea, en X. Tienen una sola preimagen. ¿Es correcto eso? Sí, es correcto. La pregunta ¿es sobreyectiva? ¿Por qué no? Sobreyectiva significa que todos los elementos del recorrido están siendo utilizados. Ya, pero recuerden ya, está bien lo que me están argumentando. Me está argumentando Camilo y Diego, me están diciendo que los i negativos no están siendo usados. Y esto está correcto. En una función exponencial de este tipo, cuadrática, ¿no es cierto? No se utilizan los negativos porque todos los negativos, ¿no es cierto?, de x tienen como imagen el positivo, ¿no es cierto? Eh, Así que no hay, eh, no hay una imagen positiva, ¿no es cierto?, negativa, perdón, en i. Pero si yo me fijo en los elementos, ahora, yo podría restringir el recorrido, y de hecho lo voy a restringir porque el recorrido de esta función, ¿no es cierto? Voy a decir, el recorrido de esta función son todos los reales positivos, ¿no es cierto? Porque no voy a usar los negativos, pero voy a usar todos los positivos. Y si yo digo eso, entonces si yo hago mi diagrama sagital, voy a tener solamente para todas las imágenes, voy a tener una preimagen de X. Es decir, S está con S, S está con S, S está con S, S está con S, S está con S. Ahí, ¿no es cierto? Y para acá sigue, subiendo. ¿Sí? Es decir, no hay eh, repetición. Por lo tanto, esta función también es sobreyectiva. Si yo defino esto, transformo la función en una función sobreyectiva porque todos los elementos que yo utilice, que son los reales positivos, tienen una preimagen en X. Ahora, ¿cómo podríamos asegurarnos de que esta función tiene función inversa? Despejando la función y eh, componiendo las funciones. ¿Se acuerdan de lo que vimos en la clase pasada? Nosotros dijimos que si nosotros despejábamos o determinábamos la función inversa de una función cualquiera y después componíamos la función original con su función inversa, nos tenía que dar la función identidad. Y la función identidad es x. Si yo tengo que y es igual a x cuadrado, ¿cómo despejo esto? Una raíz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces me queda raíz de y igual a x cuadrado. Perdón, igual a x nomás. Así que la función inversa de esta función es igual a raíz de x. Entonces vamos a hacer la composición. La composición de f con f a la menos 1
perdón, de x es igual a ¿qué? Mi función f de x era x cuadrado. Entonces recuerden que donde está la x yo reemplazo por la otra función. Es decir, yo coloco raíz de x al cuadrado. Entonces tengo f compuesto por f a la menos 1 de x. S se va con S y me queda x. Me queda la función identidad. Por tanto, puedo demostrar que esta función sí tiene función inversa. Entonces se los demostré ahí arriba con el gráfico y lo demostramos algebraicamente, ¿no es cierto?, componiendo ambas funciones y nos dimos cuenta que al componerlas nos da la función identidad. Entonces recuerden que lo que importa para definir una función sobreyectiva es que todos los elementos del recorrido tengan una preimagen, una sola preimagen. Pero recuerden que el recorrido es parte del codominio que yo puedo restringir, que yo puedo definir. El codominio de la función, de esta función, es todo lo sí, ¿no es cierto? Sin embargo, el recorrido son solamente los reales positivos. Y como yo defino los reales positivos como recorrido, entonces digo, ah, perfecto, esta función sí tiene función inversa, porque si usted se da cuenta, todas las imágenes de y tienen solamente asociada una preimagen de x. Y esas son esas rayitas que van hacia abajo, ¿no es cierto? Me van marcando todos los puntitos, ¿no es cierto? De y que están teniendo su preimagen en x. Y es una sola, así que es sobreyectiva. Y también es inyectiva, por lo tanto es biyectiva y por lo tanto, como consecuencia, es una función que tiene función inversa y lo demostramos algebraicamente haciendo la composición. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Este era un poquito más complejo. Buena pregunta. ¿En qué caso no sería biyectiva? Se lo dibujo al tiro. Sí, sí. Ahí ustedes mismos se respondieron. ¿Cuándo no sería biyectiva en el plano cartesiano? Cuando es una parábola. ¿Sí? Ambos respondieron ahí, tanto Diego como Johan. Si ustedes se fijan, voy a borrar aquí. Sí, estoy clarito. Con eso voy a borrar. Y ahí. Entonces, si yo hago una parábola, aunque yo defina que los recorridos son los reales positivos, yo tengo, por ejemplo, aquí el número 1. El número 1 va a tener el x menos 1 y va a tener el x más 1. Tiene dos preimágenes. Entonces, en ese caso, esa función no es inyectiva. Puede ser sobreyectiva, es decir, todos los elementos del recorrido van a estar ocupados, pero cada elemento, cada imagen va a tener dos preimágenes y por lo tanto no es inyectiva. Y si no es inyectiva, no es biyectiva. Y si no es biyectiva, no tiene función inversa. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este ejercicio? Ya. Vamos a hacer una pregunta entonces, teórica. ¿Qué condición básica y esencial debe cumplir una función que tiene función inversa? Lo hemos repetido como 500 veces en este rato. Vuelvo a repetir. Ya. Muy bien. ¿No es cierto? Aquí Johan está respondiendo, tiene que ser biyectiva. Esa es la característica más básica. Es decir, si usted quiere saber si una función tiene función inversa, tiene que preguntarle a la función si es o no biyectiva. O usted demostrar o ver si la función es o no biyectiva.
Ese es un camino. El otro camino es que despeje la función, ¿no es cierto? Y al despejar la función y dejarla en función de i, haga la composición de la función original con la función inversa. Y vea si le da como resultado la función identidad, es decir, igual a x. Si le da, también es una función que tiene función inversa. ¿Ya? Ahora, segunda pregunta teórica. De paso, paréntesis, antes que me olvide, ¿sabían que van a empezar las evaluaciones o no? ¿Con nota? ¿Les contaron? Sí, ya. Entonces, en matemática vamos a tener una evaluación cada 15 días. Ponen carita triste ahí. Lo siento. Pero van a haber, ¿no es cierto?, evaluaciones, y en matemática van a haber una evaluación cada 15 días. Es decir, 2 por mes. Mire, vamos a partir suavecito, ¿ya? Entonces, yo les voy a enviar, por eso es importante que todos estén en Classroom. Hay algunos que van a usar, después más adelante vamos a usar la plataforma Pleno, que es otra plataforma donde van a haber pruebas ya, con preguntas, que sí, algunos ejercicios, pero yo voy a partir con preguntitas así, muy cortitas, así como la que le estoy haciendo ahora, ¿ya? Preguntas teóricas, algún ejercicio simple, algún dibujito por ahí en Classroom. Entonces, yo se los voy a enviar a ustedes y ustedes lo van a responder ahí, pueden juntarse entre ustedes, hacerlo, no hay problema, ¿ya? Y eso lo vamos a evaluar. Entonces, es importante este tipo de preguntas porque vamos reforzando los conceptos. Entonces, vamos entonces con la segunda pregunta. Si una función f es creciente, ¿la función f a la menos 1 es creciente también? ¿O la función inversa es creciente? ¿Se acuerdan el concepto de función creciente y decreciente? A ver, Johan, quiero entender su párrafo. ¿No coma sería decreciente o no sería decreciente? Es que la verdad que prueba, o sea, que, a ver, o hago un paréntesis, voy a meterme al paréntesis de las pruebas de nuevo, antes de responder la pregunta de las decrecientes y decrecientes. Jerry me está preguntando si todas las notas van a ser pruebas. Para mí, ¿qué sería una prueba? Una prueba sería si yo les digo ya, conéctense a la plataforma Pleno, que les van a dar un código, una clave y todo lo demás, y ya. Entonces la prueba empieza el miércoles empieza a las 12 y termina a la 1. Y van a ver, no sé, 5 o 6 ejercicios y tienen que hacer las preguntas ahí en el momento, en vivo y en directo. Eso para mí sería una prueba. Pero si yo les mando un ejercicio o 2 o 3 ejercicios en una guía a Classroom y les doy una semana para responderla, o 4 días, o 2 días, o 3 días, el tiempo que sea, eso ya no es una prueba, pues es como una guía y eso tiene una nota. ¿Se entiende? Entonces, todas las pruebas van a ser ejercicio de matemática, obvio. Estamos hablando de matemática. Entonces van a ser ejercicios o algunas preguntas teóricas o algunas preguntas de aplicación respecto a lo que estamos revisando. Pero dije, vamos a partir suave. Entonces vamos a partir principalmente con guías. Después más adelante, ya cuando le tomen la mano esto, vamos a hacer una prueba ahí en vivo. ¿Ya? Entonces, y ahí tienen que hacer la prueba en el momento y le voy a dar un tiempo determinado. La prueba parte a las 12 y se cierra a la 1. Y no hay más plazo. ¿Ya? Tal vez si una persona no pudo estar en la clase, le podría hacer la prueba después otro día, ¿ya? Pero serían otros ejercicios y también tendría que hacerlo en línea, etc. ¿Ya? Pero eso lo vamos a hacer más adelante, ¿ya? Ahora vamos a dedicarnos solamente a hacer como guía, por eso digo, pueden juntarse entre ustedes, ahí la van haciendo, no hay problema, ¿ya? A ver, chiquillos, yo quiero que ustedes siempre les he repetido esto y se lo vuelvo a repetir por enésima vez. Mi objetivo siempre ha sido que ustedes aprendan. Yo sé que a veces soy un poco rígido, un poco seco para decir las cosas, pero mi objetivo no es que hacerlo sufrir ni manifestarles que yo sé más que ustedes, no. Eso yo ya lo sé, yo sé que sé más que ustedes. No necesitan recordármelo, ni yo tampoco necesito reafirmarlo. ¿Ya? Mi objetivo en esto es que ustedes aprendan. Y estas pruebas, estas preguntas o estas guías van a ser para que ustedes aprendan. Entonces,
ya con una evaluación yo siento que un poco formalizamos el proceso. Yo estoy contento porque hayan evaluaciones, porque hayan notas. No tanto porque se van a sacar malas notas, no. No tienen por qué sacarse malas notas, sino que es simplemente porque de esa manera fuerzan su cerebro a aprender, ¿ya? Porque la única manera de responder eso es aprendiendo. Lo que estamos viendo no es difícil, además se lo van a preguntar en la prueba de selección, por lo tanto, por todas partes es algo que les conviene, ¿ya? Así que eso, así que no se asusten, por favor, ¿ya? A ver, entonces, volvamos a la pregunta de si una función f, si es creciente, la función f a la menos 1, ¿es también creciente? Entonces, quiero entender la frase de Johan, que dice, no sería decreciente. Entonces, no sé si es no, coma, sería decreciente, o no sería decreciente. Ah, ya, sería decreciente, perfecto. ¿Alguno tiene alguna opinión distinta a la de Johan? Ya, pero mira, tú mismo te estás respondiendo. Cuando nosotros despejamos una función y hacemos la función inversa, ¿el x se transforma en negativo? No, ¿no es cierto? Ya. Veamos un ejemplo. Veamos la función eh, f de x igual a x más 2. Muy simple. Función afín, función biyectiva, tiene función inversa. Ya lo dijimos, ¿no es cierto? Vamos a despejar. Nos va a quedar y menos 2 igual a x. Por tanto, nuestra función inversa es igual a x menos 2. Solamente sin graficar. Sin graficar. Tenemos dos funciones, ¿no es cierto? Esa y esa. Esto es lo que ustedes tienen que desarrollar, chiquillos. Es mirar una función y al tiro sacarle la radiografía a la función. Primero, ambas funciones son afines, ¿no es cierto? Segundo dato. Ambas funciones tienen pendiente positiva, porque el x es positivo. Podría haber habido un 2, un 3 al lado de la x, está lo mismo. Pero si es positivo, la función es creciente. ¿Y cuál es la definición de función creciente? Que si aumentan los valores de x, aumentan los valores de y. ¿Sí? Entonces, y el número que está ahí, el menos 2 y el más 2, simplemente nos están indicando por dónde va a cruzar esa función. La función f va a cruzar por el más 2 y la función inversa va a cruzar por el menos 2. Pero ambas tienen pendiente 1 y pendiente positiva. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. Si tengo una función f, la función f a la menos 1, ¿es creciente? Sí. ¿Ya? Muy bien. Va a ser creciente siempre. Si no tengo una función, recuerden que la función inversa es como un espejo de la función original, pero mantiene sus características. Y por eso que en la clase pasada nosotros dimos una característica y dijimos que siempre cuando teníamos eh, una función inversa, si nosotros, por ejemplo, teníamos esta función x, pasa por aquí, ahí tenemos el más 2, y voy a dibujar en verde eh, la función identidad. A ver, pero antes de eso voy a hacer esto un poquito más largo para que me resulte lo que quiero mostrar. Ya. Yo tengo aquí ahora la función identidad. Usa por ahí la función identidad. Entonces la otra función pasa por el menos 2.
Es decir, va a cruzar así. Por ahí. Y ahí está el menos 2. Entonces aquí tenemos la función f a la menos 1 de x. Aquí tenemos f de x. Entonces esta sería la x más 2. Y la azul sería x menos 2. Y la verde es la función de identidad. F de x igual a x. Entonces siempre es como, recuerden que la función inversa es simétrica a la función original con respecto a la función identidad. ¿Sí? Siempre. Muy bien. Así que si una es creciente, la otra también. ¿Alguna consulta con respecto a este concepto que acabamos de revisar? ¿Alguna duda? Ok. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos, o los demás? ¿Están despiertos? ¿Se despertaron cuando supieron que iban a haber evaluaciones? Ya. Se murió Jeremy. ¿Por qué se murió? ¿Qué pasó? Usted puede hacer esto, ¿ah? Si usted puede darle valores a X, reemplazarlos y, y va a graficar esto. ¿Ya? Ya, pero tranquilo, chiquillos. Sí, ya les repito, vamos a ir con preguntas muy suavecitas, con ejercicios suavecitos de los mismos que hemos estado revisando, o del mismo tipo de los que hemos estado revisando en las clases. ¿Ya? Bien. Vamos a ver ahora otro tipo de ejercicios, que es determinar de manera algebraica si una función tiene función o no inversa. Vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a cambiar de color, ¿sí? Sin demostrarlo y sin, digamos, hacer ningún tipo de escritura aquí. ¿Sabemos que esa función tiene función inversa? Sí, ¿no es cierto? Automáticamente sabemos que tiene función inversa. ¿Por qué? Porque es una función afín. Y toda función afín es biyectiva, y si es biyectiva, tiene función inversa. ¿Ya? Pero lo vamos a demostrar. Vamos a despejarlo primero. Primer paso, un consejo. Es bueno para todos aquellos que les cuesta un poquito más la matemática, que no están acostumbrados a estructurarse, digamos, en un ejercicio, que ustedes hagan los pasos y anoten en una hojita al lado o en la misma hojita donde están haciendo el paso que están haciendo. Es decir, paso número 1, para demostrar algebraicamente si una función tiene función inversa, es despejar y, o sea, despejar x, perdón, en función de y. Primer paso. Entonces usted tiene y igual a 3x más 4, el 4 pasa restando, y menos 4 igual a 3x, el 3 está multiplicando, pasa dividiendo. Queda y menos 4 dividido por 3 igual a x. Ya. Ahí tiene el primer paso. Segundo paso, escribir la función inversa. F a la menos 1 de x. Entonces, ¿qué significa escribir la función inversa? Que este y ya no es y, sino que es x. Y este x ya no es x, sino que es f de a la menos 1 de x, ¿no es cierto? Entonces le va a quedar x menos 4 partido por 3. O sea, es decir, escribimos la misma función, pero ahora la y la reemplazamos por la x. ¿Ya? Muy bien. Ya tenemos las dos funciones. Tenemos la función original y la función inversa. Ahora, esta función inversa yo podría escribirla también así, ¿no es cierto? Es lo mismo. Y eso también me aclara un poquito y me doy cuenta que también es una función afín. Porque a veces cuando la vemos así pareciera que no fuera una función afín, pero sí lo es. Ok, y ahora
El tercer paso y último es componer las funciones. Componer la función original con la función inversa y ver si nos da la función identidad, es decir, si nos queda solamente x. Entonces tenemos f compuesta por f a la menos 1 de x igual a 3 por, entonces donde está esa x acá arriba, recuerden donde está la x, yo tengo que reemplazar esa x por toda la función inversa. Por eso, yo voy a poner aquí un gran paréntesis, x menos 4, dividido por 3, y ahora le restamos 4 tercios, ¿no es cierto? Voy a escribirlo de una manera diferente para que sea más rápido el proceso. Vamos a escribirlo como la segunda, como lo pusimos abajo, que así se entiende mejor. Ahí sí. Entonces, lo correcto que toca aquí es distribuir el 3 dentro del paréntesis, ¿no es cierto? Dígame, Tomás. Ah, verdad, po, tiene toda la razón. Ahí, ¿no es cierto? Déjenme. Tiene toda la razón. Estamos reemplazando el X solamente y ahora nos toca, voy a escribirlo en rojo para que quede claro la corrección que me hicieron aquí. Ese 4 lo estoy reemplazando ahí, ¿no es cierto? Ya. Entonces ahora vamos a hacer la composición. Nos queda f compuesto por f a la menos 1 de x igual a 3 por x, 3x partido por 3. 3 por 4, 12. Dividido por 3, más 4. Se nos acabó el espacio, así que vamos a tener que cambiar de pizarra aquí. Entonces tenemos, vamos a escribirlo de nuevo, para que nadie se nos pierda con los pasos. Teníamos 3 partido por 3x, menos 12 tercios, más 4. Eso era, ¿no? Entonces, si hacemos la composición, S se va con S, nos queda X. 12 dividido por 3 es 4, más 4. Y entonces finalmente la composición nos queda 4 más 4 es 0. Y eso nos queda X. Es decir, demostramos que la función tiene función inversa porque nos quedó la función identidad. Muy bien, chiquillos. ¿Alguna consulta ahí con eso? Ya, entonces, en la guía que viene esta semana, les voy a dar varios ejercicios de este tipo, identificar funciones inversas, digamos, en gráfico, en forma algebraica, y obviamente en eso están aplicando también los conceptos anteriores, están aplicando el concepto de función inyectiva, de función sobreyectiva, de función biyectiva, etcétera, todo lo que hemos estado revisando, el concepto de función creciente, decreciente, todo eso agrupado en este capítulo, digamos, de esta unidad. ¿Ya? Bien, chiquillos, hasta ahí quedamos. Voy a dejar de compartir la pizarra. Recuerden que esto no se ve bien. ¿Cómo no se ve bien? Es que está en PDF. No sé si a lo mejor, ¿por qué debería verse borrosa?
A ver, déjeme buscarla aquí, se la voy a compartir para que vea cómo la tengo yo. A lo mejor es un problema de, al subirla no subió bien. Ah, ya más, ya sé por qué no se ve bien. Ya me acordé. Porque estos son ejercicios que me mandó la profesora Janet. Entonces los recortó. Está desde la 16 a la 18, Jeremy, en Classroom. Eh, miren, voy a tratar de agrandar esto. Le voy a compartir cómo se ve, ¿ya? Para que lo vean. Esa es. Eh, claro, obviamente si ustedes la ven, yo en mi computador leo perfectamente lo que dice, pero a lo mejor en el celular no se alcanza a ver, a menos que ustedes hagan un zoom. Eh, pero está más chiquitito, pero la verdad que no está borroso, está muy chico nomás. Voy a tratar de agrandarlo para que se vea más claro, ¿ya? Y la voy a volver a subir a Classroom para que la vuelvan a bajar de ahí. ¿Les parece? Ya. Pero esta es la guía 18 para que la identifiquen, ¿sí? Bien, chiquillos. Antes de que nos vamos, voy a de nuevo a hacer captura, porque llegaron varios después. em, y la idea es que estén todos. Además que hoy día aparecieron ilustres personajes que no había visto hace mucho tiempo. Entonces hay que aprovechar de capturarlos. Ya vamos a hacer otra más de la página número 2. ¿O no hay página número 2? No, no hay página número 2, están estas nomás. Ya. Bien, chiquillos. Me despido entonces, que estén muy bien, se cuidan mucho y nos vemos a la tarde en ciencia. ¿Ya? Yo creo que hoy estamos a finales de agosto, comienzo de septiembre, va a ir la primera guía con notas. Respondiendo a la pregunta de Montserrat. Ya, porque a partir de septiembre tenemos que empezar a colocar notas. Entonces, partiendo de septiembre, hacemos una guía con nota. ¿Qué va a ser de todo esto que hemos estado realizando hasta ahora? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿No? No. Ya. Me despido entonces. Que estén muy bien. Nos vemos a la tarde en ciencia. ¿Ya? Chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao.